¿Qué nos traes ahora, Samuel? ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos la semana pasada Ajá. sobre prácticamente el sacerdocio del varón, sobre el rol tan importante del padre, la figura del papá, y como varón, como hombre, como sacerdote, Ah, como caray, líder, ah, caray. Quiere como decir que también esposo, los como papás padre. pueden ser tan ¿Eh? sacerdotes, no nomás los que tienen sotana. Definitivamente que sí. Ajá. De hecho, el sacerdocio de los creyentes es una de Enseñanza. las doctrinas principales de nuestra fe, ¿verdad? Y de eso Fue queremos por lo que peleó Lutero. exactamente. Ajá. Una de las Eh, cosas, una de las grandes luchas de la reforma, ya que estamos en el mes de la reforma, octubre. órale, órale. Entonces quiere decir que viene de... Bueno, si Dios sí lo instituyó, ¿verdad? Vosotros sois real sacerdocio, ¿verdad? Dice, pueblo santo, adquirido por Dios. Así es. Perfecto. Interesante el tema, así que adelante, te dejo solo en la pantalla para que lo Muchas desarrolles y gracias. aprender de lo que nos traes en esta mañana. Gracias, mi querido hermano. Como siempre, una verdadera bendición compartir con ustedes, como cada semana, en este programa de buenas noticias. Hablemos de ese rol, de esa figura del padre, del esposo, del varón, como sacerdote, como líder, como cabeza en el sentido de dirigir, más no de controlar, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de que el varón el esposo, es la cabeza de la mujer o del hogar, nunca se refiere a una figura de control o de manipulación, de jefe, sino la figura de la cabeza es la figura, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, dice el apóstol Pablo, siempre se refiere a ese término cefalé, que es el término que se usa en el griego, denota la figura que dirige, una fuente que inicia, una figura que dirige, más nunca de manipulación, de control. En esa forma y en esa idea queremos compartirte o seguir compartiendo más bien lo que es la figura del hombre, del padre. Decíamos la semana pasada acerca de la profecía, de la palabra que está al final del Antiguo Testamento y a principios del Nuevo. El mensaje con el que la voz profética de Dios se cierra, el telón del Antiguo Testamento se cierra y se abre, es para decirnos o para decirle al pueblo de Dios: enviaré al profeta Elías antes que venga el día terrible del Señor, ¿verdad? Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y hacer volver el corazón de los hijos a los padres y preparar un pueblo bien dispuesto. Hablábamos de la paternidad, del espíritu de paternidad, y hoy continuamos entonces con la imagen de Dios, perdón, con la imagen de Dios en el varón, la imagen de Dios en el hombre, que es lo que Dios, que es el rol que Dios puso en el varón y por qué es lo que Dios espera. Vámonos al inicio de todo, Pastor Everardo, mis hermanos, al libro de Génesis. Génesis significa el principio el inicio de todo. Y en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 25, bueno, versículo 26 al 28, mejor dicho. Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, escuche esto, señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Con mucha claridad, la palabra de Dios declara que el Señor nos hizo a su imagen, a imagen y semejanza de Él. Fuimos creados para reproducir su naturaleza, mis hermanos y amigos. Como hombres, como varón que eres, como varón, como padre y esposo, Dios espera que vivamos conforme al propósito para el cual Él nos ha creado. Y aquí vemos al menos 3 áreas fundamentales de tu rol, de mi rol, como varón, como esposo, como padre, especialmente en el hogar. La primera de esas áreas, dice la Biblia aquí en Génesis, que Dios creó al hombre para gobernar. Escucha esto, porque esto es fundamental que entendamos nuestro rol y nuestra función en el propósito de Dios, para gobernar. Este atributo de Dios, queridos varones, yo sé que de pronto suena bien, les gusta, ¿verdad? Porque suena a estatus, suena a control, suena a jefe. Escucha, por favor. Este atributo de su imagen y semejanza no significa solo mandar, no significa enseñorearse de otros, significa la capacidad de dirigir con sabiduría. Lo que Dios espera de nosotros como hombres es que seamos líderes con corazón de siervo, dispuestos a tomar la responsabilidad en todo lo que demande nuestro servicio. Gobernar es dirigir, guiar a otros. No significa mandar. Es que en nuestra cultura, Pastor Everardo, mis hermanos y amigos, en nuestro contexto cultural, nosotros traemos muy arraigada la posición del jefe, ¿verdad? Ya sea que nos sintamos jefe o que querramos adular al jefe, ¿verdad? Al que manda. Y traemos algunos historiadores y sociólogos dicen que ese complejo y ese problema lo traemos de la conquista, ¿verdad? Y de la posconquista, y que todavía venimos luchando en el contexto latinoamericano. Hay mucho de verdad en ello, pero la verdad es que toda la raza humana prácticamente tenemos problemas con este asunto del liderazgo. Distorsionamos la verdadera imagen de ser un líder que dirige, que gobierna. Mis hermanos y amigos, un hombre, un varón como tú y como yo, somos llamados por Dios, somos convocados por Dios para dirigir nuestro hogar, para dirigirlo, para guiarlos, para gobernar, sí, gobernar. Pero lo que esto significa es, en primer lugar, que asumes la responsabilidad de cuidar a tu familia. Asumes la responsabilidad de cuidar a tu familia. Adán, cuando ellos se dieron cuenta, sus ojos fueron abiertos, que habían comido del fruto del árbol que no debían comer, sus ojos fueron abiertos y entonces se escondieron de Dios. Y cuando Dios pidió cuentas, Adán no asumió la responsabilidad, culpó, entre otras cosas, culpó a Eva y indirectamente culpó a Dios, diciendo: la mujer que tú me diste. Y las consecuencias de eso no se dejaron esperar y todavía nos alcanzan. Cuando un hombre no asume la responsabilidad, entonces las consecuencias vienen sobre nosotros, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia. Qué tremendo es cuando un hombre da el paso al frente y dice: es mi responsabilidad, yo me equivoqué.
No culpa a su mujer, no culpa a sus hijos, no culpa a las circunstancias. Cuando un hombre sabe asumir su rol y su compromiso ante Dios, la responsabilidad de cuidar a su familia. Gobernar, mis hermanos, o dirigir significa servir a los nuestros, a los que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Servir a los nuestros y al prójimo con amor y con sensibilidad. Una de las señales que la Biblia nos dice para estos últimos tiempos es que habría hombres insensibles, amadores de sí mismos, hombres codiciosos, que lo único que les interesa es su propio bien. Perdemos la imagen de Dios cuando dejamos de ocuparnos de los nuestros y de nuestro prójimo. Perdemos la imagen que Dios ha puesto en nosotros cuando no tenemos nuestro corazón vuelto a nuestros hijos. Perdemos la imagen de Dios cuando dejamos de ocuparnos de las necesidades de nuestra esposa. Hay esposas que tienen con un achaque durante años y nos dicen, me duele aquí, siento esto, y nosotros pareciera que escuchamos al viento, decía mi abuela, ¿no? Escuchamos al viento silbar. Atiende a tu esposa, atiende las necesidades de tu hogar. Dios las ha puesto bajo tu cuidado, bajo tu cuidado. ¿Cómo necesitamos volver el corazón, nuestro corazón a nuestros hijos, a los nuestros y al prójimo también? Porque ese es el rol que Dios nos ha puesto. No tenemos todas las soluciones, no. No tenemos todas las respuestas, claro que no. No podremos suplir todas las necesidades, por supuesto que no. Pero debemos volvernos a ellos con amor y con sensibilidad, escuchar, atender. Un hombre que es llamado para gobernar dirige a los otros con la conciencia que representa el gobierno de Dios, teniendo en mente que representas, varón, como padre y esposo, representas el gobierno de Dios, representas el liderazgo de Dios, no para sentirte jefe, no para sentirme incuestionable de ninguna manera, sino porque la primera imagen que tus hijos tendrán de Dios, del Padre, de Cristo Jesús, es cuando te vean a ti servirlos, cuidarlos y protegerlos con amor. Es que la imagen más cercana que una esposa va a tener del amor de Cristo es el cuidado que tú le das. Es la entrega y el compromiso que tú tienes por cuidar de ella, por cuidar de ellos y del prójimo a tu alrededor. Así que ahí está la primera. Para gobernar no significa mandar, no significa controlar, no es el poder coercitivo o la actitud coercitiva de manipular. No, es todo lo contrario. Es dirigir con responsabilidad y con sensibilidad, servir con amor. También hay otro rol. El siguiente rol que nos dice aquí en Génesis capítulo 1, para fructificar. Para fructificar. El hombre, mis hermanos, el hombre conforme a la imagen de Dios siempre es productivo. Gloria a Dios. Es productivo. No es un holgazán. No es un vago que pierde su tiempo. No, no, no. Es un hombre que sabe redimir el tiempo y los recursos que tiene. Este atributo de la naturaleza divina en el hombre lo faculta para dar fruto en todos los aspectos de su vida. En todos los aspectos de su vida. Es decir, cuando el Señor dice, tomó pues, Génesis capítulo 2, nos vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo guardase. Lo puso para cultivar el huerto,
para administrar, porque este atributo de la imagen de Dios en el varón, en el padre, en el esposo, en el sacerdote del hogar, primero para dirigir y segundo para administrar, para fructificar. El Señor te ha dado una capacidad de producir. Nos ha dado el Señor la capacidad de hacer con ese fruto, con ese talento, con ese recurso, para producir. El hombre ha sido diseñado por Dios para labrar el huerto, cuidar el huerto, cultivar el huerto. Y ser un hombre fructífero, mis hermanos y amigos, ser un hombre fructífero, en primer lugar, representa ser trabajador y esforzado, no estar ocioso. He escuchado, querido Everardo, a muchos sociólogos hablar de la diferencia de la cosmovisión hispana, latina, que mientras a nosotros nos colonizaron los españoles, por mencionar el contraste, nos colonizaron los españoles con la idea de vamos a encontrar oro. Los españoles vinieron a América buscando oro, buscando riquezas. La idea implícita es que se iban a tropezar con las riquezas, se iban a tropezar con el oro. Venían buscando leyendas como el Dorado y otras cosas. Ellos venían por las montañas de oro y lo encontraron. Quizás no en la abundancia que esperaban sus leyendas, que decían sus leyendas, pero lo encontraron. Mientras que otros países, especialmente Europa, fue tremendamente influenciada con la cultura de la reforma protestante, donde no solamente la reforma, que estamos celebrando el mes de la reforma, por cierto, no solamente trajo un cambio en la fe bíblica, en la cosmovisión bíblica, que fue lo más sobresaliente y maravilloso, trajo un cambio también de fondo en la cultura de producción. A partir de la reforma se creó el pensamiento, se fue construyendo el pensamiento para la revolución industrial que estalló unos 300 a 400 años después, pero se fue construyendo esta cultura de esfuerzo, de trabajo, de producción. Y veamos ahora a los países desarrollados. ¿Cuáles son los países desarrollados? Que su economía está mucho más desarrollada, mientras que en Latinoamérica nos quedamos con la idea de nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana, nos vamos a sacar la lotería. La riqueza es algo con lo que te tropiezas, tienes suerte, alguien te ayuda, te hereda, te bendice. Pero la cultura de la reforma forjó otra cosmovisión de vida. Hay que trabajar, hay que esforzarnos, hay que ser productivos, porque esa es la cultura bíblica, esa es la cultura de Dios. Trabajar porque Dios bendice nuestro trabajo. El Señor puso a Adán para labrar el huerto, no para estar abajo del árbol esperando que caiga el fruto, para labrarlo. Dice, para fructificar. Ser fructífero significa ser emprendedor por el bien de los suyos. Dios mío santo, hay tantos varones con la capacidad de hacer mucho más, pero no lo hacen porque nuestra capacidad productiva está atrofiada, mi querido Everardo, ¿verdad? Y tú lo sabes mejor que yo porque tú vives en ese mundo y tú has vivido toda una vida de trabajo, de esfuerzo, y has visto el contraste entre muchos preciosos hombres de Dios, incluso cristianos, con una mentalidad atrofiada en cuanto a ser emprendedores. Y definitivamente yo creo que el Señor, que tener un encuentro con Jesús, que nuestra fe, la fe que es el eje central de nuestra vida, definitivamente debe
incidir en nuestra mentalidad de productividad, fructífero. Ser fructífero significa, número 1, ser trabajador y esforzado. Número 2, ser emprendedor. Y número 3, ser perseverante. Ser perseverante y responsable en su trabajo. Tú nos podrías dar bastante cátedra, Pastor Everardo, sobre lo que significa emprender un negocio. No vas a ver los frutos en meses, no te vas a comer las utilidades al año siguiente. Esto requiere perseverancia, continuidad y responsabilidad. Y la tercera cosa que dice el libro de Génesis, el tercer atributo que Dios puso en el hombre, en el varón, el tercer rol para gobernar, para fructificar y luego dice para multiplicarse. Génesis capítulo 1, para multiplicarse. El hombre de Dios siempre dejará huella en sus generaciones. Ha sido llamado por Dios como hombre para dejar huella en tus generaciones. Semilla. El deseo de Dios es que todo varón impacte con su ejemplo y abra camino de bendición a su descendencia. Mis hermanos y amigos, Dios ha puesto su imagen y semejanza en ti como hombre para que cumplas un propósito generacional. Un propósito generacional para tu descendencia, para que tu descendencia sea bendita sobre la tierra. Ese es el deseo de Dios. A mí me gusta decirlo de esta manera. Cuando Dios te ve, cuando Dios me ve, no solamente ve nuestro presente, Él ve tan claramente nuestro futuro como ve nuestro presente. Cuando Dios te ve, mi hermano, mi amigo, Él ve tus generaciones, Él mira tu descendencia y el deseo de Dios es bendecirte a ti y a tu descendencia. Cuando llama a Abraham, allá en el capítulo 12 de Génesis, vemos que el Señor le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Yo te bendeciré a ti y a toda tu simiente. Cuando Dios miró a Abraham y lo llamó, Él estaba viendo su descendencia y estaba viendo una descendencia bendita, próspera, que cumple y que cumplía el propósito de Dios. Queridos, estamos cerrando esta sesión, este tiempo, y te pido que abras tus oídos espirituales y tu corazón. Un hombre deja huella en su generación cuando sucede lo siguiente. Un hombre que deja huella en su generación es un hombre que vive en integridad, siendo ejemplo para los suyos. Multiplicarse, en primer lugar, implica, por supuesto, la idea genética, biológica de engendrar hijos, ¿verdad? Eso está implícito. Multiplicarse significa dejar simiente, dejar semilla, pero también estamos hablando de la descendencia espiritual, de la semilla de fe, del legado de fe. Es que yo tengo años, Pastor Everardo, con este rollo del legado generacional, de tu herencia eterna que vas a dejar en los tuyos. Entonces, un hombre que tiene la imagen de Dios, un hombre impacta a su generación cuando vive en integridad, siendo ejemplo. Número 2, cuando ama a Dios sobre todas las cosas, cuando vive como un adorador en espíritu y en verdad, cuando modela su fe, cuando su fe es genuina, es verdadera, cuando modela a sus hijos una fe genuina, amando a Dios y sirviendo a los suyos. Y un hombre que deja huella y que deja impacto en el corazón de sus generaciones
es un hombre que ama la palabra de Dios. Un hombre que ama la palabra y la enseña coherentemente a los suyos, que comparte a los suyos con su ejemplo y diligentemente comparte y siembra la palabra en el corazón de sus hijos. Y cierro con este versículo de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 al 7. El Señor le dice, el Señor nos dice a ti y a mí, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, en todo tiempo. Esa palabra tiene que estar primero en mi corazón y luego enseñarlas y repetirlas a nuestros hijos. Pastor Everardo, solo permíteme hacer un anuncio. Estas enseñanzas y varias de las que hemos compartido y vamos a compartir están contenidas en este manual de discipulado para hombres que se llama Hombres de Integridad, que publicamos hace unos 3 años aproximadamente. Está disponible en formato digital o formato impreso, como aquí. Es un discipulado para varones que se llama Hombres de Integridad. Hombres de Integridad. Recomendadísimo. Gracias, queridos hermanos. Adelante, Pastor Everardo. Que a esta plática le podíamos poner cuida tu huerto, porque en un versículo que está en el capítulo 2, versículo 15, a Dios lo pone, al hombre lo pone en el huerto, y en el capítulo 3, versículo 24, lo echa fuera del huerto. Qué lamentable que no cuidemos nuestro huerto. Muy importante. Muchas gracias, Samuel, por esta plática.